Él es el doctor Cipriano Sánchez García, legionario de Cristo, rector de la Universidad Anáhuac, México. Él nos dice, vence al mal con el bien. Bienvenido, Padre Cipriano. Muy buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Esta pregunta nos la tenemos que hacer con mucha frecuencia. ¿Cómo puedo ser diferente en un mundo en que todos parecemos ser copias? Y hacemos muchas cosas en nuestra vida que al final pensamos que están siendo originales cuando realmente estamos siendo uno más del montón. ¿Saben qué experiencia semejante a esta? La que tuvo Manny en la Era del Hielo 2, cuando descubrió que había una mamut, no solo, que no eran ellos dos los últimos mamuts, sino que había muchos más mamuts. ¿Cómo podemos ser nosotros diferentes en un mundo en que parecería que todos tenemos que ser iguales? Pero para llegar a la respuesta a esta pregunta, creo que es fundamental una cosa. Es fundamental hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje durante estos 15 minutos. ¿Saben cuál es el mejor viaje? El que va hacia adentro. El viaje de tu identidad. El viaje en el que te descubres. No en el que ves una puesta de sol o una preciosa playa en Tailandia, sino el viaje en que descubres cuál es tu sol, cuál es tu mar, cuál es tu tierra. Esa es tu identidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el que parece que todos tenemos que estar dentro de alguna tendencia. ¿Cómo que no tienes TikTok? Faltaría más, que no has publicado en Instagram. Ya no tienes ¿cuál es tu última moda en esto, en aquello, en lo demás allá? Y nos van llevando por toda una serie de tendencias a lo largo de nuestra vida y no nos damos cuenta. Y eso pasa hasta desde pequeñitos. ¿Por qué te gusta esto? ¿Por qué comes aquello? ¿Por qué bebes los demás allá? ¿Por qué usas este piercing o no? ¿Por qué usas esta ropa o no? Y son tendencias que al fin y al cabo, sin darnos cuenta, nos pueden ir configurando a todos nosotros. Respóndanme a esto. ¿Quién alguna vez ha sentido que para encajar tienes que ser alguien que no eres? Levanta la mano. Prácticamente casi todos nosotros. De una forma o de otra. Y te sientes con eso que llaman hoy el síndrome del impostor. ¿Qué hago yo aquí, a esta hora, oyendo esto o hablando de aquello? A mí, ¿qué más me daría? Por eso tenemos que darnos cuenta de cómo hay una serie de elementos que nos están empujando en nuestra vida. Por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales que se convierten en la moneda de cambio de nuestra validación. De lo que tú vales o no vales a través de los likes que obtienes en tu red social favorita. A través de si te contestaron o no. Pero es que esto nos pasa en otras muchas cosas también. ¿Cómo tenemos que ir buscando la validación en lo que los demás nos dicen o no nos dicen? ¿Qué tal sentir unas palomitas azules en tu WhatsApp y ningún texto abajo que te estén escribiendo? ¿Me dejaste en visto? ¿Qué sentimiento te genera eso? Porque te sientes que no has sido valorada o valorado justamente en esto. ¿Qué tal cuando has preparado tú un video para tu TikTok y has hecho no sé qué y has hecho no sé qué otra cosa y de pronto tienes un like? Y fue uno que se equivocó, que le picó sin querer. Esas validaciones, curiosamente, nos van quitando a veces también nuestra propia identidad. Por eso, yo en este rato que quiero estar con ustedes, quiero invitarles a algo muy poderoso. Atrevernos a ser tu verdadero tú. No solamente ser tú, sino tener también un adjetivo que te identifica, que te hace preguntarte por algo. No solo soy yo, sino soy mi verdadero yo. Y por eso es un viaje, porque el viaje hacia el yo y el viaje hacia el verdadero yo es un viaje que tenemos todos que intentar construir, es un viaje que tenemos todos que intentar generar. Es una auténtica búsqueda. Y a veces para buscar en la vida hay que atreverse a buscar. Hay que estar decididos a poder buscar, hay que estar decididos a querer buscar. Esto es un gran tema, esta decisión, porque yo creo que todos alguna vez nos hemos sentido que estamos interpretando, ustedes levantaron la mano hace un instante, un papel más que siendo yo mismo, con amigos, para poder pertenecer, para poder ser parte de algo, para poder estar con alguien, para poder decirle a una niña que te gusta, para poder decirle a un amigo que tú también sabes de fútbol. Y de pronto te vas dando cuenta de que estás interpretando un papel, el papel que no eres tú realmente. Cuando te dicen, oye, ¿has visto esta serie? No. O cuando de pronto tú te das cuenta de que estás hablando de una serie que no has visto. Esto ya peor. Es un actor falso que está funcionando dentro de un teatro. Por eso, esta pregunta de si alguna vez has sentido que estás interpretando un papel más que siendo tú mismo, acaba siendo la pregunta que lo cambia todo. La pregunta central, la pregunta clave es esta. ¿Quién eres realmente?
No qué haces, no qué estudias, o qué trabajas, o qué deporte te gusta, o si eres fan de Taylor Swift o no. Porque eso son todo cosas exteriores. La pregunta es, ¿eres capaz de responder quién eres? Es una pregunta tan fuerte que es como si de pronto te preguntan, ¿quieres a fulanita? Sí. ¿Por qué la quiero? A veces me pasa cuando yo platico con novios, a 3 meses de casarse. Y cuando la respuesta es un silencio, es preocupante. Si yo te pregunto a ti, ¿quién eres tú realmente? Y de pronto no te sube nada al cerebro, podría también ser preocupante. ¿Por qué nos cuesta esto? Porque estamos en una sociedad que nos bombardea. Y nos bombardea con imágenes y con expectativas. ¿Alguno de ustedes se ha hecho alguna vez su propio avatar? ¿Sí? ¿Todos? ¿No? Tú no. Yo sí. Cuando uno hace su avatar, es muy simpático esto. Porque en el avatar tú generas lo que quisieras verte. A lo mejor yo me quisiera ver con pelo, entonces me pongo pelo en mi avatar, ¿ok? ¿Sí, de acuerdo? ¿Sí? A lo mejor no quisiera ser tan alto como soy, por aquello de que Dios te hace alto y tú te haces ancho, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿ok? Ese tipo de situaciones son fundamentales en la vida, pero son expectativas. ¿Quién te hace esas expectativas? Un bombardeo. Recientemente salió una película, Blancanieves. Resulta que Blancanieves nos viene siendo colombiana. ¿Cómo? Si Blancanieves tenía que ser alemana. Pero hemos roto las expectativas. Este tipo de sociedad que nos rodea, de pronto nos va haciendo responder a otro en vez de responderte a ti mismo. Y claro, entonces aquí tendría que aparecer la pregunta, ¿deberíamos seguir la corriente o deberíamos nadar en forma opuesta? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es el camino para poder seguir esto? Vamos a reflexionar un poquito sobre en qué consiste esta corriente. ¿Cuál es la corriente que nos arrastra? Ciertamente hay una corriente muy importante, que es la corriente de las redes sociales. Es muy divertido de pronto ver en el campus de la universidad a un chico o una chica posando para una red social. ¿Nunca lo han visto? Yo me río mucho porque yo sí lo veo. Eso pasa por tener la ventana de la rectoría a la parte de arriba. Por supuesto que sí. Y que si tienes que poner la boca de una manera, ¿verdad que sí? Ya lo sabes cómo tienes que poner el pelo, los que tienen, cómo puedes... Y de esa manera funcionamos. Pero es una corriente de una red social. La corriente del falso like, del no eres tú. Pero pones un like. ¿Por qué? Porque todos lo ponen. O estás esperando un montón de likes y no te llegan. ¿Okay? Ya no digamos, y eso lo han vivido ustedes como universitarias y universitarios, cuando tienes que elegir una carrera. Cuando tú elegiste tu carrera, obviamente le preguntaste a tu papá. Papá, ¿puedo ser médico, ingeniera, abogada, actuario? ¿Puedo serlo? Y tu papá te dijo, no, sí, no, mira, es que yo creo que tú deberías ser como la tradición en nuestra familia fue que todos éramos abogados. ¿Okay? Es impresionante. Yo todos los viernes dedico un tiempo a analizar a aquellos jóvenes de nuestra universidad que deciden cambiarse de carrera. Y es muy fuerte el descubrir que muchos de ellos lo hacen porque descubrieron que eso era lo que sus papás querían y no lo que ellos querían. Y a lo mejor pasas de cosas como de artes visuales a ingeniería o pasas de actuaría a psicología. Nos podría pasar así, porque en el fondo nos hemos dejado llevar por unas expectativas sociales o unas expectativas familiares. Esta corriente que también nos arrastra, a veces es como estar en un río con una corriente muy fuerte. Y cuando estás en un río con una corriente muy fuerte, solo tienes 3 posibilidades. Una, dejarte llevar. ¿A dónde? Pues a donde el río te lleve. 2, nadar contra la corriente con un riesgo muy fuerte de cansarte. 3, nadar con inteligencia en diagonal para salir en la orilla del río y aprovechar la fuerza del río para salir, que es otra forma de nadar contra corriente, otra forma diferente. Una sociedad que a veces le han puesto este sustantivo de relativismo, en el cual todo vale. Cuando todo vale, todo te vale. Y es así de claro. Porque entonces tenemos tantas cosas en las que tenemos que analizar, tenemos tantas posibilidades que tenemos que ver, tenemos tantas situaciones que tenemos que descubrir que nos quedamos paralizados. Una sociedad que genera parálisis por análisis. ¿No les ha pasado, a lo mejor que ustedes tengan un sobrinito chiquitito y lo llevan a una tienda de juguetes? ¿Okay? ¿Cuál juguete elige? No sabe. Hay tantos.
tantos muñecos, tantos dinosaurios, tantos... A veces intentan agarrar todos, pero no se puede agarrar todos en la vida. Y cuando te das cuenta de que hay cosas que no puedes tener todo en la vida, ese todo vale, me paraliza. Pero esto me puede pasar a la hora de elegir carrera, a la hora de elegir vida, a la hora de elegir proyecto familiar, tantas cosas. Y me quedo paralizado. Pero esa corriente nos va arrastrando y nos va haciendo que pase el tiempo, mucho tiempo. Pero juntamente con esto, hay otra corriente que es tan seria como esta otra. Yo le he llamado la corriente invisible. ¿Okay? Esa corriente que nadie sabe dónde está, pero sí está. ¿Quién de ustedes está viendo aquí ahorita las ondas del Wi-Fi del Internet? ¿Las pueden ver? ¿No? ¿Pero te funcionan en tu teléfono? ¿Verdad que sí? A ella sí le funcionan en su teléfono. Obviamente. Pero es invisible, pero ahí está. Y te está funcionando, ¿no? Así nos pasa a veces también a nosotros. Y esto es una dictadura, porque nos obligan a hacer lo que no queremos, nos obligan a hacer como no queremos. Es la dictadura de las tendencias y lo que llamaríamos hoy políticamente correcto. ¿Cuántas cosas no hacemos o decimos por algo que puede ser políticamente correcto? Pero entonces tenemos que preguntarnos, ¿todo lo políticamente correcto es correcto o no? No entro en eso ahora. Pero ahí es una reflexión que uno tiene que hacer, si es que quiere encontrarse verdaderamente. ¿Cuántas cosas nos puede suceder que si no opinas como la mayoría, te cancelan en ese mismo momento? La cultura de la cancelación. Una cultura en la que vivimos hoy. Si tú quieres ser ético, te pueden cancelar. Si quieres defender tus principios y tus valores religiosos, te pueden cancelar. Si quieres irle a la América, te pueden cancelar. Bueno, ese ejemplo creo que no es muy bueno, pero funciona. ¿Okay? Porque efectivamente, si tú no opinas como la mayoría, hoy día tienden a cancelarte. Y hay muchas formas de cancelar. Te pueden cancelar señalándote, te pueden cancelar simplemente bloqueándote, te pueden cancelar acusándote por el simple hecho de tú pensar como tú crees que tú debes pensar. Entonces, ante toda esta corriente invisible, vuelve a aparecer otra pregunta. ¿Estás avanzando en la vida porque realmente lo has elegido o solo te estás dejando llevar? Porque en teoría todos buscamos el éxito. El éxito que no es lo que todo el mundo te dice, porque nos están vendiendo la idea de que el éxito es poder, dinero y reconocimiento. Parecería que eso es el éxito. Pero sabemos que no es así. Y todos conocemos un montón de influencers que hoy son importantes y que mañana no lo serán. Y todos conocemos un montón de personajes famosos que hoy son importantes, mañana no lo serán. Porque ese es el éxito de un mundo que nos quiere engañar. Porque lo que el mundo no nos dice es que si tú quieres dejar huella, tienes que responder a esto. ¿Quieres vivir para ser recordado o solo para ser señalado? Y es una decisión que solo tú puedes tomar. Nadie más que tú puede tomar esa decisión. Entonces, si queremos nadar contracorriente, hay que hacer una serie de cosas que les quiero proponer. Primero, sepamos buscar la verdad y no solo lo cómodo. Segundo, aprendamos a escucharnos en silencio a nosotros mismos. Tercero, sepamos vivir con coherencia. Es decir, pero para poder ser coherente, tengo que preguntarme internamente quién soy yo. Y entonces podrá venir la coherencia y podrá fluir la coherencia, porque nace de la respuesta que tú te has sabido dar. Coherencia. Coherencia. Coherencia es creer en los propios valores cuando nadie más lo hace. Porque los valores no son una ingenuidad, son tu decisión, lo que a ti te conduce a ser tu mejor persona en todas tus dimensiones. Coherencia es tener una ética, que significa elegir lo correcto cuando lo fácil es lo popular. Y en esta era de la inmediatez en que vivimos, detenerse a buscar el bien, ¿será una pérdida de tiempo? Para hacer pérdida de tiempo tus reflexiones sobre qué es bueno y qué no lo es, qué es correcto y qué no lo es. Parecería que sí. La pregunta ¿es que sí? Elegir lo correcto cuando lo fácil es lo popular. Un psicólogo, un psiquiatra que vivió en la experiencia de los campos de concentración, dijo esto. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias,
sino solo por la falta de significado y de propósito. Cuando tú sientas que tu vida te duele mucho, habrá que preguntarse, ¿será por fuera o será por dentro? ¿Será lo que me está pasando por fuera, sea lo que sea, o será lo que yo no tengo o sí tengo por dentro de mí? Y déjenme terminar con una historia. Al año, 120 millones de salmones vuelven a su lugar de nacimiento. Vuelven a buscar sus ríos. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos visto esos reportajes de National Geographic en los cuales los osos están esperando a que lleguen los salmones. Y si no, lo habrán visto en Hermano Oso de Disney, seguramente. Ok, es lo mismo. Pero imagínate tú, el salmón tiene que decir, si yo quiero cumplir el fin de mi vida, el objetivo de mi vida, sé que tengo que subir un río en el que va a haber osos, va a haber nutrias, va a haber estanques, va a haber obstáculos, posiblemente voy a tener muchas dificultades. Y a pesar de eso, cada año, 120 millones de salmones vuelven a buscar el lugar donde nacieron. Regresar al origen. ¿Y saben qué? Si miras dentro, encontrarás un salmón. Encontrarás un salmón, bueno, una salmona, no nos vamos a poner muy así, ¿ok? ¿Vale? Es incluyente, ¿va? Encontrarás un salmón que siempre busca el lugar de su identidad, que siempre busca el lugar de su origen. Esa es la esencia fundamental. Por eso, hoy quiero desafiarte una cosa. A elegir un área de tu vida, elígela, en la que tú quieres dejar de seguir la corriente. Piensa, un área. Y si no te da tiempo ahorita porque es poquito, quizás después sí. A lo mejor esta noche, en vez de jugar tu jueguito de computadora, dale un minutito a esto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, como en esta imagen tan simpática, podemos ser un barquito de papel muy bonito, pero que va derecho a caerse por una cascada. O puedes transformarte en un ave que es capaz de encontrar su identidad, de capaz de volar cuando pensaba que solo estaba llamada a despeñarse. Quédate con esta pregunta. ¿Vas a ser una copia más o vas a ser la versión más auténtica de ti misma y de ti mismo? Muchas gracias.